¿Qué dirías si te preguntan por qué sufrimos? El sufrimiento es algo inevitable. Ya. Todo ser humano va a experimentar el sufrimiento. No solo una vez, sino múltiples veces. Forma parte de nuestra currícula de la vida. ¿Sabes? Anteriormente hemos tenido, no sé si recuerdas, hace mucho tiempo hemos tenido una conversación acerca de cómo a veces las personas se aferran a la idea de que Dios es el único que puede ayudarnos a que en la vida nos vaya bien todo el tiempo y a quitar el dolor de nuestras vidas o el sufrimiento en medio del transcurrir aquí en la tierra. Y siempre eso a mí me traía muchos pensamientos en mi cabeza porque siento que nuestra posición, al menos nosotros como pastores, no es darles una charla positiva o una charla motivacional acerca de cómo sus problemas se van a resolver, porque siento que Jesús nunca vino a resolver problemas. Creo que en el camino él hacía milagros, pero más interesado él estaba en sanar los corazones, en sanar las heridas. Y dice que bienaventurados los quebrantados de corazón, los que sufren, los que lloran. Entonces, siento que Jesús no es indiferente al dolor, pero sí creo que el dolor va a estar presente en nuestras vidas mientras duremos aquí en la tierra. En efecto, si bien es cierto, la Biblia indica que el sufrimiento no es el causante Dios. Dios permite, Ujú, Dios usa ese dolor o ujú, sufrimiento. Podríamos mencionar que hay diferentes motivos o causales por las cuales viene el sufrimiento. Algunas de ellas es que son nuestras consecuencias propias de nuestras decisiones. Otras de ellas es referente a la influencia de Satanás, porque él es el causante del sufrimiento. Y también por la existencia propia del pecado. Mientras tengamos nuestra naturaleza pecaminosa aquí en esta tierra, habrá sufrimiento. Jesús mismo lo dijo, que tendríamos aflicciones ujú, en este tiempo, en ya. este mundo. Por ello, el Evangelio de Jesucristo debe de ser transmitido en palabras de Jesús, no en palabras motivacionales que nos lleven a pensar que el Evangelio se trata de que nada malo nos va a pasar. Podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis el transcurso de la vida del hombre, cómo ha experimentado diferentes tipos de sufrimiento, desde una enfermedad, traiciones, decepciones, crisis financiera, una y otra vez se repite en diferentes temporadas. Hombres incluso usados por Dios para llegar a algún momento a ocupar algún cargo o algún trono que fueron justamente procesados, porque eso nos lleva justamente a experimentar posterior al sufrimiento. Entonces estamos de acuerdo de que el sufrimiento está presente no solamente en nuestras vidas, sino que en cada etapa. Y es más, es parte del proceso. Y a eso se le llama el proceso, ¿no? Al sufrimiento. Yo no quisiera sufrir. Si tú me preguntaras si a mí me encanta vivir sufriendo, y no con esto digo que los 365 días del año yo viva en ese estilo de vida, pero hay temporadas. Como tampoco deseo que cada persona experimente el sufrimiento, pero algo entendido, y es que yo no soy madera, yo soy oro. Mm, Y dice la Biblia que el fuego de la prueba destruye aquellas asperezas, pero nos purifica. buenísimo. Y si tú ves al oro, mientras más brillante es porque el fuego ha sido tan intenso que lo ha Refina, purificado. refina, claro. Exactamente. Entonces, si nosotros cambiamos realmente nuestra perspectiva, porque esto es bíblico, lo que te estoy mencionando, el apóstol Pablo lo cita Mm, textualmente, podríamos nosotros ver con otra perspectiva los momentos o las temporadas de sufrimiento. Ya no tanto quejarnos del por qué pasamos por esa situación, sabiendo de que Dios no nos introduce, mm. no nos manda a sufrir, pero Dios es capaz incluso de revertir ese sufrimiento, ese dolor, para que nosotros seamos procesados, refinados o pulidos y podamos nosotros brillar a través de nuestras vidas el carácter de Jesús.
A veces Dios tiene que pulirnos en nuestro orgullo para que podamos reflejar humildad, tal vez también la dependencia a Él, nuestra confianza e incluso la provisión de Dios en nuestras vidas. Claro, y creo que el sufrimiento es parte del crecimiento, es Obvio. parte de la madurez. No crecemos sino hasta que sufrimos, no aprendemos sino hasta que sufrimos. Y de hecho hemos venido a este mundo en dolor y en sufrimiento. Imagina esta escena, a un niño de 2 años, 3 años, que está con la edad ya para que pueda ya no alimentarse de la leche natural de su madre, ¿no? Sino que ahora tiene que alimentarse de otros tipos de alimentos sólidos que le ayuden a su crecimiento. Entonces llega el momento de destetarlo. Ese niño va a llorar, va a Mm, sufrir esa experiencia. No solo el niño, sino que la mamá, pero es necesario. ya. ¿Para qué? Para que justamente lo que mencionaste experimente el crecimiento. Sí, total. Y de hecho, cuando nosotros también crecemos, nuestro cuerpo experimenta un dolor en la etapa de Ujú, desarrollo, porque estamos creciendo, nuestros huesos se están expandiendo, ¿no? ujú. Y siento que a veces nosotros como humanos buscamos huir del dolor y del sufrimiento. Cuando estamos siendo, me parece que un poco, no sé si eh, a veces tontos, porque pretendemos vivir una vida sin sufrimiento cuando este mundo nunca va a vivir sin sufrimiento. O sea, nunca el sufrimiento se va a ir de este mundo. La promesa de Cristo es en la eternidad, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Pero mientras estemos aquí, tú mismo lo dijiste, Jesús dijo, ¿no? Sus palabras de Jesús fueron, en este mundo tendrán aflicciones, tendrán dolores, tendrán sufrimientos. Y a veces pretendemos vivir una vida aquí en la tierra que ha sido diseñada para el cielo. Y mientras vivamos en la tierra, tenemos que vivir como hijos de Dios, trayendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y a veces no lo queremos hacer. Y a veces buscamos lo más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir una vida con dolor o sin dolor? Sin dolor. Correcto. Pero el dolor siempre está presente en todo. Una vez un pastor, lo escuché decir, fue algo que me impactó, que decía que eh, hay tres anillos en la vida, ¿no? O tres aros, ¿no? Como el Ujú, que tengo, hay tres anillos. ujú, El primero dice que es el de compromiso, ¿no? De noviazgo, el primero de compromiso, el anillo de compromiso. El segundo es el anillo de bodas, ¿no? El anillo de ujú. matrimonio. Y el tercer anillo es el del sufrimiento. Wow. Porque a veces ignoramos esa etapa Ujú, y pretendemos que la vida es como nos las muestra en redes sociales, justo como hablabas hace un rato antes de comenzar ujú. este podcast. Y no es así la vida. Y hay sufrimiento aún en el matrimonio. Y tener a Cristo no asegura una vida sin sufrimiento. Lo que te asegura Ujú. es la promesa de Cristo acompañándonos en En medio del cada sufrimiento. sufrimiento. Es más, la Biblia lo cita textualmente. No se sorprendan cuando venga la prueba. Mm, Si vamos incluso al Antiguo Testamento, podemos encontrar cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo ujú, estaré contigo. El Evangelio, la vida cristiana, no está exento del sufrimiento o del dolor. La diferencia está en que tenemos a alguien con nosotros en medio del dolor. ujú, Cualquiera sea la experiencia que estemos pasando, es más, a veces cuando llega un momento de duelo pensamos que no debemos de llorar, que no debemos de nosotros lamentarnos por o aflorar nuestras emociones o nuestros sentimientos que tenemos, pero es parte de. Y lo que Jesús ha venido es para consolar. Si no tuviéramos dolor, Él no fuera el príncipe de paz. no, Él no nos consolaría. Entonces, de la misma forma en que para Jesús no hubo una corona de gloria sin sufrimiento, para cada uno de nosotros, para cada ser humano, para alcanzar ese peso de gloria, como lo dice el apóstol Pablo, tenemos que pasar por el sufrimiento y trae consecuencia de ellos virtudes, paciencia y literalmente dice un mayor peso de gloria cuando nosotros pasamos la prueba. Es más, cuando estamos en un examen, de pronto en la escuela, de haber recibido la capacitación o la instrucción, luego hay un tiempo de donde se nos evalúa y donde se nos califica. Entonces Dios desea que nosotros en medio de la prueba afloremos
lo que tenemos dentro del corazón. Hace muchos años atrás escuché una ilustración que decían, los cristianos somos como los sobrecitos de té. Cuando se nos introduce en agua caliente, sale a relucir lo que tenemos por dentro. Es en el momento de la presión, es en el momento de la prueba o del sufrimiento, donde realmente nosotros sacamos a flote nuestro carácter, nuestras creencias, nuestros valores. Y la idea es de Dios, de llevarnos a un nuevo nivel. Tal vez en nuestra mente humana nos gustaría que sea otra forma, otro estilo. Pero es justamente que Dios utiliza, permite, no promueve, permite, usa, incluso a veces revierte nuestras malas decisiones. Porque, por ejemplo, si yo estoy sufriendo, vamos a poner este ejemplo, con el estómago, y durante el último mes me he comido pues comida chatarra, no nutritiva, y yo luego voy a decirle, Dios está promoviendo o está probándome. No es Dios realmente, sino el sufrimiento es la consecuencia de una mala decisión que yo tomé en mi alimentación y trajo a deterioro mi salud. Claro, y eso nos lleva a decir que hay varios tipos de sufrimiento, ¿no? O causas de sufrimiento, ¿no? Hay Correcto. lo que tú decías, ¿no? Hay sufrimientos que son consecuencia de nuestras acciones, malas decisiones por lo general, y luego ahí está el otro sufrimiento que no lo entendemos, ¿no? Ujú. Y el sufrimiento con el cual venimos a este mundo, que es a causa del pecado y de este mundo, y quién gobierna este mundo, ¿no? Entonces, pero más allá de la causa del sufrimiento, hay sufrimientos que no podemos controlar, es decir, no somos ni los causantes, ni sabemos qué causó, pero ya tenemos el sufrimiento encima. Entonces, ¿qué hacemos con ese sufrimiento? La pregunta es cómo lidiar con el sufrimiento, ¿no? Ahora que sabemos que tenemos a un Salvador, a un Consolador, lo que tú decías, ¿no? Ujú. Y en el momento de la prueba me gustó ese ejemplo que dijiste, que es como un profesor que evalúa y te da una prueba, un examen, ¿verdad? Y me llama la atención esa imagen, porque esa imagen refleja a veces cómo nosotros vemos a Dios, y a veces en una prueba el profesor nunca te ayuda. Él está en silencio en ese momento y quisiera ayudarnos. Y ello forma parte justamente de nuestra capacitación, de lo que adquirimos. Y es que creo que la vida realmente es una escuela. Creo que es un continuo aprendizaje, y a través incluso del sufrimiento de nosotros o de otros podemos aprender las lecciones y poder entonces consolar a otros o ayudar a otros y decir, mira, mi experiencia fue esta, pero Jesús estuvo conmigo, Exacto. o tomé estas decisiones, evalué que no se trataba solamente de que hay un adversario que intenta o busca traer sufrimiento a la imagen y a la semejanza de Dios, esto es la humanidad, o que no solo es la existencia del pecado, sino que es a veces las consecuencias de nuestras decisiones negativas o erróneas que a veces tomamos. Exacto, y es ahí donde lo quiero llevar, porque ah, el sufrimiento está presente, es inevitable. Y ahora, ¿cómo nosotros afrontaríamos ese sufrimiento? Y ahí me encanta cómo es que Dios es el único que puede lograr propósito en medio del sufrimiento, ¿no? Lo que tú decías, revertir una situación que venía para mal, o lo que el enemigo trató de usarlo para destruirte, ahora Dios lo usa para levantarte, ¿no? Entonces, creo que Dios es el único que nos puede ayudar a encontrar propósito en medio del sufrimiento. Entonces, si pasamos por momentos de sufrimiento, pues que corramos a los brazos del Señor, que corramos a encontrarnos con Jesús, porque es el único que puede darnos propósito en medio del sufrimiento. Correcto. Leí una historia de unas adolescentes judías cuando fueron llevadas cautivos por los nazis, y los esclavizaban en trabajos arduos. Les habían asignado cabañas, y a estas dos adolescentes, sus padres obviamente fueron asesinados, y estas dos adolescentes huérfanas, esclavizadas, obligadas a hacer trabajos arduos, y en la cabaña que le asignan se encuentran
en las camas llenas de pulgas. Literalmente dice que había miles de pulgas. Y ellos decían, sobre todo la hermana menor le dijo a su hermana mayor, no entiendo por qué Dios permite que pase todas estas cosas. No solo el sufrimiento de la pérdida de nuestros padres, que seamos esclavizadas, que seamos aquí maltratadas con el trabajo, sino ahora que ni siquiera podamos dormir con tranquilidad con todas estas pulgas. En las noches, los oficiales abusaban de las mujeres y ese temor que tenían ellas incluso decían, y ahora en alguna de esas noches van a llegar a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? No nos podemos defender. Y el pensamiento de muchos, es decir, cómo Dios, siendo un Dios amoroso, permite que el ser humano pase por este tipo de sufrimiento. Lo que decías hace un instante, hay sufrimientos que a veces no entendemos el por qué estamos pasando. Y allí donde renegaban o cuestionaban de las pulgas que les atormentaban en su descanso de la noche, un día justamente llegan los oficiales a su cabaña con la intención de abusar de estas niñas. Y dice la historia que al poner un pie estos oficiales dentro, se dieron cuenta de la cantidad de pulgas que había en esa cabaña, que lo que decidieron fueron inmediatamente retirarse. No entendían el por qué estaban aquellas pulgas, pero en el momento donde estaban siendo o próximos a ser abusadas sexualmente, es allí donde aquellas pulgas que no tenían propósito o que causaban un sufrimiento innecesario o no entendible, tomó el valor. Dios es capaz de utilizar pulgas que posiblemente nos estén haciendo sufrir o atormentando, pero que tienen un propósito de salvarnos de un peligro mayor o de darnos una lección de saber que aún Dios está ahí con nosotros. Sí, buenísimo. Pablo es el reflejo del sufrimiento no más grande en vida juntamente con Cristo, pero Pablo también, así al igual que los otros apóstoles o discípulos de Jesús que vivieron vidas sufridas y de hecho la mayoría tuvo muertes feas. Uh-huh. Y cómo personas pueden dar su vida por la causa de Cristo. Y creo que es algo en lo cual también en un momento conversamos. Cómo personas pueden dar su vida por la causa de Cristo y hoy nosotros lloramos porque alguien no nos da like, no comenta nuestras fotos. No. O no reacciona a este podcast. Claro, no comenta. O no la mira. Pero sufrimos por esas cosas. O tal vez otras cosas, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, no, problemas en el liderazgo. Y no nos damos cuenta que antes personas daban su vida por la causa de Cristo, sin importar o escatimar el dolor o el sufrimiento, porque no eran muertes dignas ni bonitas, ¿no? Eran muertes sufridas. Pablo lo dijo, que el sufrimiento que tenemos aquí es temporal, es leve, la tribulación es leve, es temporal. Y Pablo luego añade los efectos que trae justamente pasar aquellas pruebas o aquellos sufrimientos. Entonces, si tú comparas los sufrimientos que tenemos aquí, que son efímeros, con lo que vamos a experimentar en la eternidad, pero no solo ello, de verlo algo lejos en la eternidad, sino que saber que es parte de la vida, saber que en medio de ello puedo reflejar fe, puedo reflejar gratitud, puedo reflejar confianza en Dios. Imagínate aquellos 3 jóvenes que no se postraron ante la orden del rey Nabucodonosor y dijeron justamente, no nos vamos a postrar, aunque nos metas en el horno del fuego y aunque incluso Dios no nos libre. Eso es convicción, porque a veces pensamos, voy a dejar a Dios, no lo decimos literalmente, pero demuestra a veces nuestra conducta, porque Dios no nos ayudó o nos socorrió en el momento del dolor o del sufrimiento. Y nos parecemos tal vez a la mujer de Job, que le dijo, ¿aún sigues firme en tu convicción con Dios? Mejor maldícelo y muérete. Y dice la Biblia que Job adoró a Dios. Job, la Biblia lo describe como un hombre perfecto, como un hombre bueno, recto, temeroso de Dios, apartado de mal y encima de todo ello, millonario. O sea, no tenía razón alguna por la cual este hombre sufrir.
pero pasó por el sufrimiento. Ujú. Entonces, si eres millonario, si eres temeroso de Dios, si eres recto, apartado de mal, es necesario, va a llegar algún momento. Pero dice la Biblia que Job mantuvo su integridad o su fidelidad a Dios. Entonces, yo creo que Dios está llamando a hombres y a mujeres, a jóvenes, adolescentes, cualquiera sea nuestro estatus social, cultural, educacional, económico, financiero, incluso nuestra salud. Si estamos batallando con algún momento de dolor, o alguien tal vez que escuche este podcast diga, pero yo tengo meses o años sufriendo, todo eso es pasajero, todo eso es temporal. La Biblia promete en el capítulo 21 de Apocalipsis que llegará el momento donde Dios enjugará toda lágrima. Mm. O sea, el Evangelio va acompañado de temporadas o de momentos de dolor. Pero el día en que Cristo venga, el dolor será erradicado totalmente. Ya no habrá más dolor ni sufrimiento porque ya tendremos ahora la corona de gloria en la cual estaremos disfrutando con el Señor. No obstante, nosotros tenemos que entender que esta vida es nuestro entrenamiento. Si nosotros tomamos entonces el sufrimiento como parte de la formación o aprendizaje, entonces vamos a tener esperanza de que ahora no solo Dios nos quiere librar o nos va a librar en la eternidad, sino que ahora lo hace. Dios nos consuela justamente en el momento del sufrimiento. No sé, tal vez tú hayas tenido alguna, yo estoy convencido de que sí, me rectifico al decir no sé, eh, los momentos en que Dios nos ha consolado o los momentos en que Dios ha aclarado posterior de pronto a esos momentos de sufrimiento que decimos realmente por eso Dios me estaba preparando o capacitando o Dios revertió todos esos malos experiencias o malos momentos que se pasó y logramos entender el por qué. Y es nuestra fidelidad a Dios. Sí, y es más, yo también digo para personas que están sufriendo en estos momentos, todos pasamos por momentos de sufrimiento y dolor, pero a lo mejor hay personas que están pasando por mucho sufrimiento y mucho dolor de manera constante. Y tal vez se cuestionan cosas o cuestionan a Dios, pero yo creo que si empezamos a ver el sufrimiento de otra manera y la vemos como una oportunidad de acercarnos al Señor y de saber de que el sufrimiento me hace notar que necesito de Dios, que realmente solamente puedo depender de Dios. No, el sufrimiento creo que es lo único que nos aterriza y nos hace dar cuenta de nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra insignificancia a veces, y saber de que realmente necesitamos completamente aferrarnos al Señor, aferrarnos de Él en medio del sufrimiento. Porque tampoco es tener una perspectiva de como los estoicos, ¿no? Decir, no, el sufrimiento, bueno, pues es pasajero, va y viene, no importa, y minimizo el dolor, minimizo el sufrimiento. No se trata de eso, sino creo que se trata de que el sufrimiento sea la oportunidad para acercarme al Señor, para acercarme a Dios, no realmente encontrar propósito en Él y saber de que así podemos entender las palabras, no en las escrituras cuando dice consideren por sumo gozo cuando se encuentren por diferentes pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trae gozo? ¿El sufrimiento trae gozo? No. Pero el saber que estamos pasando por sufrimiento, podemos encontrar gozo en que hay un propósito en medio de esto y que podemos crecer después de esto. No vamos a ser iguales. Así es. De ello es la experiencia justamente. O sea, los dolores o las experiencias de sufrimiento nos han llevado justamente a ser lo que ahora somos. O sea, sin sufrimiento, sin estiramiento, sin sacrificio, no llegamos o no hubiésemos llegado a ser lo que hoy somos. Así es. Y Dios va a tener que llevarnos siempre a nuevos niveles, sea cual sea el motivo, para que justamente podamos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Tengo a mi memoria, viene a mi memoria la frase que decía San Agustín: Dios solo tuvo un hijo santo, pero no ha tenido ningún hijo sin dolor. Mm, Todos sus hijos, todos,
por si algún creyente o Buenísimo. cristiano está viendo, todos vamos a experimentar dolor en alguna manera. Es, ¿qué hacemos con ese dolor? Hay que darle propósito a ese dolor. Y tomando tus palabras, las que has citado de la Biblia, todas las diversas pruebas, diversas, cualquiera sean, porque son diversas, múltiples, traerán como una consecuencia lo que nosotros hayamos pasado después de ella. O sea, podemos pasar las pruebas, los sufrimientos, sí, y nos podemos parecer a Jesús en ello también. Nos hacemos uno y reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Todo lo que vale en la vida requiere sacrificio. Eso significa dolor, sufrimiento. Todo en la vida requiere sufrimiento y dolor. Entonces, nuestra salvación también. Es un precio para el crecimiento, y con ello quisiera cerrar la idea. No es de promover, no es de que nos aferremos o abracemos el dolor o el sufrimiento, sino que estemos preparados para enfrentar los diversos momentos de dolor con una perspectiva bíblica, cristocéntrica, y que nosotros podamos saber que hay esperanza en medio del dolor, que Dios no nos manda el sufrimiento, Dios permite el sufrimiento. Es más, el origen del sufrimiento no está en el huerto del Edén, está en el libro de Ezequiel, donde revela que se halló maldad en el corazón del querubín. Y desde esa maldad es donde se desprende el sufrimiento o el dolor. Así que mientras haya maldad en el mundo, habrá sufrimiento. Por eso el día en que Jesús venga, erradicará la maldad. Consecuencia de ello, No habrá sufrimiento. el dolor o el sufrimiento desaparecerá. ¿Y por qué? Porque tú y yo ya seremos perfectos en Cristo Jesús. Buenísimo.